hace producción. Gracias por esperar. Lo que pasa es que a veces el inicio del ciclo piden documentos, hay que llenar, hay que firmar, y eso sí como lo ponemos un poquito. Luego tengo clases con otro grupo de laboratorio de electricidad y magnetismo. Pero en el curso de máquinas eléctricas estáticas, hoy vamos a empezar con la primera clase. Vamos a hacer una introducción, digamos, pero igual vamos a tocar los temas. Pero vamos a ver de qué trata el curso. El nombre está claro, máquinas eléctricas estáticas. Hay otro curso que se llama máquinas eléctricas convertidas. Solamente vamos a tocar máquinas eléctricas estáticas. Básicamente el curso se va a centrar en el estudio de transformadores. Es la principal máquina eléctrica estática con la cual primero vamos a ver cuál es el contenido del curso. Mi nombre es Freddy Caso Salazar. Creo que algunos ya me conocen. Algunos ya me conocen. Soy ingeniero electricista formado en esta casa de estudios. Bien. El primer tema que vamos a ver, el curso tiene 4 unidades básicas, 4 unidades como va a estar en el sílabo. No lo puedo mostrar, pero vamos a ver cuál es el primer tema que vamos a ver. El primer tema es lo que es el circuito magnético. La segunda unidad corresponde a lo que es reactores. Vamos a poner ya una vez transformadores. El tercero corresponde a la unidad de conexión trifásica. Por último, transformadores en paralelo. Entonces el curso igual, ¿no? Es secuencial, se vamos construyendo poco a poco, vamos edificando, como haciendo construir edificios. Comenzamos con esta parte del circuito magnético, donde vamos a ver la propiedad magnética de la materia, el magnetismo. ¿Por qué tenemos que estudiar eso? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo le afecta a nuestro curso? Luego entramos a transformadores. Previamente, para entrar a transformadores, estudiamos un poco lo que es el reactor. Es podemos decir una especie de transformador, pero en sí no es un transformador, ¿no? Es medio transformador. Es una bobina con núcleo de hierro. El transformador son un núcleo de hierro con mínimo 2 bobinas o varias bobinas. Una vez que hemos terminado con ese tema, vamos a entrar a conexiones trifásicas. Los mismos transformadores que tenemos, pero vamos a conectarlo trifásico. ¿Por qué en trifásico? O sea, lo que vamos a estudiar son los sistemas trifásicos, ¿no? Porque simplemente la red
básicamente es una red trifásica de distribución, ¿no? Así generamos la energía eléctrica, así le cambiamos de tensión porque somos transformadores y así la transmitimos y también la distribuimos de forma trifásica. Y la última unidad, que es una unidad, puede ser pequeña, ¿no? Es la conexión en paralelo de transformadores. ¿Por qué? Porque algunas veces utilizamos solamente un transformador, como ustedes han visto, pues, ¿no? Los transformadores en las calles que están ahí, ¿no? Los postes, las pequeñas subestaciones, ¿no? Que alimenta a una urbanización, ¿no? O a unas cuantas manzanas de repente al inicio, pues, con un transformador que está alimentando esa red, pero es un transformador, por decir una potencia de 25 MVA, ¿no? 25 MVA, pero una vez que ya se saturó, o sea, la carga ya se completó, ¿no? Las casas comenzaron a conectarse, ya se llenaron los 25 MVA, entonces ¿qué necesitamos? Más potencia. Le ponemos un transformador en paralelo, ¿no? Que puede ser de la misma potencia, ¿no? Un poco menor, o de repente hasta un poco mayor si queremos ver para el futuro, pero hay que poner un transformador en paralelo. Entonces tenemos que ver qué condiciones deben cumplirse para poder ponerlos en paralelo. Bien, entonces ya tenemos nuestras unidades. Esta unidad es, más o menos dura 4 semanas, ¿no? 3 a 4 semanas. Entonces, vamos a tener que aprender a resolver los circuitos magnéticos. Luego, esta unidad también dura unas 3 4 semanas, es decir, prácticamente la mitad del semestre y ese otro 2 términos. Este dura unas 3 semanas y este unas 2 semanas. Ya estamos casi al final del ciclo. ¿Cómo sería nuestro sistema de evaluación? Si vamos a tener un promedio final. En principio ya vamos a ver cómo se puede colocar la fórmula en el SGA, porque ahora siempre hay cambio, ¿no? Cada vez hay cambio y ya no se consideran los exámenes finales. Pero hay que ver cómo lo ponemos. Ya no le llamaremos examen, entonces ponemos evaluación parcial y evaluación final, pero hay que colocarla ahí. Entonces hay un promedio de prácticas, calificadas que vamos a tomar cada 3 semanas, cada 2 semanas. Promedio de prácticas calificadas, luego va a haber una evaluación parcial. Ya en las evaluaciones parciales, ya no creo que ya no lo programa. Antes en las evaluaciones parciales, como se llamaban exámenes parciales, había suspensión de clases antiguamente. Ahora no la hay. No hay, ¿cierto? O sea, las clases deben continuar, pero sí se toman las evaluaciones, los laboratorios también. En la evaluación final, sí, como si fuera examen final, ahí creo que sí hay suspensión de clases. Tienen las clases todas sus exámenes finales. Ahí está programado, porque los parciales casi no están programados. Y acá tenemos problema. Y falta una nota. ¿Cuál es la nota que falta? Claro, tienen ustedes laboratorio, ¿no? Más laboratorio. Todo eso entre 4. Listo, ¿no? Así es. Ya ahí sale. Ya vemos la fórmula cómo la colocamos, pero ese es como debe ser nuestro promedio. Se aprueba con 10.5, o sea, necesitan 42 puntos en total. Menos de eso no, pues, ¿no? Entonces hay que pasar esa valla, es la valla mínima, digamos. Luego en bibliografía, todo eso está en el sílabo, ¿no? El sílabo está completo, ¿no? Si algunos han visto el sílabo del ciclo pasado, este sílabo no lo he subido todavía, tampoco no he puesto todavía nada en el aula virtual. Voy a tener que poner en el aula virtual. Estoy aquí para que lo tengan. Principalmente utilizamos fuera del staff del MIT, o sea, se llama circuitos magnéticos y transformadores, se llama. Circuitos magnéticos y transformadores. MIT. El MIT, ¿no? Ahora lo conocen como el MIT o Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿cierto?
En realidad es el staff del MIT. Es un libro bastante grueso. Después podemos utilizar máquinas, así se llama, ese sí tiene el nombre del curso, máquinas eléctricas. Pero se llama máquinas, no se llama, exactamente no es estática, es máquinas eléctricas 1, o sea, el tomo 1 de Miguel Ariano. Miguel Ariano. Claro, porque tiene tomo 1, tomo 2, ¿no? Luego viene el otro, hay otro que se llama máquinas eléctricas, todo, pero ese más o sea, está todo, máquinas eléctricas rotativas, control de máquinas, todo, pero no es tan profundo como el MIT, ¿no? Es más sucinto. Máquinas eléctricas y el autor es Chapman. Stephen Chapman. Y luego hay otro, ese tiene el nombre de transformadores, nombre directo. Transformadores. De Enrique Rice. Entonces el principal es el libro del MIT. El Villa-Bianchi, bueno, antiguamente casi todos los libros eran en inglés, ¿no? Ahora hay traducciones. Entonces el Villa-Bianchi fue una especie de traducción del MIT, pero con sus añadidos, ¿no? El ingeniero Villa-Bianchi le puso añadidos. Entonces tiene algo más, no solamente una parte traducida. Este lo dije Chapman, que tiene todo máquinas eléctricas, y el de Enrique Rice, transformadores. Es decir, también es sucinto, es delgado, no es tan grueso, ¿no? Solamente, prácticamente trae las ecuaciones que hay que aplicar, como si fuera un formulario, ¿no? Ecuaciones, y de frente aplica y resuelve ejemplos, ¿no? En cambio, este sí tiene una teoría profunda, el primero. Es muy bueno. Ver, resolver problemas, estudiar. Bien, no sé qué, ahí tenemos contenido, bibliografía, casi todo. Tendríamos que empezar con el primer tema, de forma directa. O sea, la primera unidad es, en realidad se llama circuitos magnéticos. No sé si tienen alguna duda, hay alguna pregunta hasta ahora del curso. Profe, usted dijo que la mayoría de máquinas eléctricas estáticas son transformadores. ¿Qué otro tipo de máquina estática existe aparte de transformadores? No, yo lo he entendido así. Yo no he dicho que la mayoría de máquinas eléctricas son transformadores. Lo que quiero decir es que nosotros vamos a estudiar básicamente transformadores, ¿no? Claro. Pero podemos tener otro tipo de máquinas, ¿no? Estática en su momento relé, pero en un momento acciona. Claro. Cuando el relé está así quieto, mientras no accione, está ahí. Hasta claro. Ahí es como un transformador. Es como el contactor de... Claro, el contactor. Pero cuando lo acciono, viene una señal, ahí acciona por sí mismo, ¿no? También lo vamos a ver cómo funciona para un disjuntor, un seccionador, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar para estudiar lo que es circuitos magnéticos. Como dice circuitos magnéticos, tenemos que ver primero las propiedades magnéticas de la materia. Para ver la propiedad magnética de la materia, primero tenemos que recordar qué cosa es el magnetismo, ¿cierto? Por ahí empezamos, magnetismo. Y como concepto es difícil, ¿no? Definir el magnetismo es difícil.
ustedes van a tener que leer bastante. Este curso antes tenía como 6 horas académicas. Ahora lo han reducido. Y ahora estamos en 4. Yo pusieron en 5 y va bajando así, ¿no? No sé si va bajando. Bueno, hay que aprovechar al máximo, pero la teoría tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que ser más concisos, pero es que lo que pasa es que en los sílabos por competencias, si ahora hay más horas, las horas de clase pueden haber bajado, pero hay horas que el alumno debe dedicarle obligatoriamente al estudio. Ahí le ponen horas de estudio al alumno, tanto. Que si yo hago ahora 2 horas de clase, de repente, hora y media o menos, ¿no? Porque es el primer día, de repente, introducción, para que ustedes lean, pero ustedes tienen que su parte de horas de estudio, ¿cierto? Revisar, estudiar, indagar, ver, ¿no? Eso no se puede restar, pues necesita esa dedicación. Bien, entonces vamos a empezar con magnetismo. ¿Y qué es el magnetismo? ¿Se acuerdan? Es una propiedad de la materia. Una propiedad de la materia. Y algunos materiales. Y atraer algunos materiales como el fierro, las sustancias ferromagnéticas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el origen magnético de la materia? ¿No? ¿Cuál era ese origen magnético? Spin. ¿Cuál era ese origen magnético? Según el spin o el ángulo de la... ¿Cuál? Claro, puede ser el spin del electrón, ¿no? Es uno de ellos. Pero recuerden ustedes cuando hizo su experimento. Colimadura de fierro. Colimadura de fierro. Claro, pero el primero que hizo el experimento que descubrió que existía el magnetismo o que una corriente eléctrica generaba magnetismo, Ampère lo midió, pero fue Oersted el que descubrió, ¿cierto? Que a través de una corriente se generaba un campo magnético. Entonces ahí nosotros los seres humanos, el hombre se dio cuenta, nos dimos cuenta de que una corriente eléctrica generaba un campo magnético. Pero ¿cómo se genera la corriente eléctrica? También se genera con campo magnético, es decir, uno genera el otro, vimos, ¿no? Y los campos eléctricos generan campos magnéticos y los campos magnéticos generan campos eléctricos. Es decir, el magnetismo al final tenía su origen en una carga eléctrica en movimiento, ¿no? Por eso tiene spin genera campo magnético. Hasta un protón puede generar un campo magnético, se puede mover, se puede rotar o puede trasladarse. Cualquier carga eléctrica en movimiento genera campo magnético. Entonces, el origen magnético de la materia es fundamentalmente eléctrico. Eléctrico. Ahí está. Y ahí viene, ¿no? Entonces, vamos a analizar. Entonces, ahí es donde viene el modelo atómico de Bohr. Yo le pongo siempre, para resumir, en el átomo de Bohr, ¿no? Pues en realidad es el Rutherford de Bohr, ¿no? ¿Cierto? Que tenemos el núcleo. Bohr y Sommerfeld, ¿Verdad? Bohr y Sommerfeld. Ahorita, claro. Pero eso, ajá, bien. Entonces acá tenemos, en el núcleo que tenemos, vamos a poner el núcleo. Tenemos protones y neutrones, ¿no? Y alrededor, ¿quién está? Pues, bueno, ese es nuestro modelo, electrones. Pero todos son carga eléctrica, entonces este electrón tiene carga eléctrica. Como dice el spin, este electrón está rotando, pero no solamente está rotando, esa rotación va a generar un campo magnético, ¿no? Voy a poner el mu de rotación, pero su traslación también genera un campo magnético, un mu de traslación del electrón. Pero los protones que están acá también están moviendo, están rotando, también generan su campo magnético, al final de por acá otro campo magnético, mu del protón, lo voy a poner. Como son pequeños campos vectoriales, pequeños vectores, si lo sumara tendría un campo resultante. Entonces, este átomo tiene un momento dipolar magnético. ¿Verdad? Es un pequeño imancito. Entonces, yo lo puedo representar como acá con su momento dipolar magnético.
Y así, pues entonces toda la materia está compuesta de pequeños dipolos magnéticos. Pero como están orientados al azar, yo no tengo un campo magnético resultante. No es un imán. Si yo pudiera todos orientarnos en un mismo sentido, entonces ahí sí tendría un campo magnético resultante y sería un imán, ¿no es cierto? Tendría propiedad magnética. Y eso es lo que pasa. Para construir un imán, o tener un imán, tenemos que tener todos los dipolos magnéticos orientados casi en un solo sentido. Y los materiales los cuales se les puede hacer fácilmente eso, ¿cómo se llaman? Materiales ferromagnéticos. Esos son los materiales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, según su magnetismo, o su propiedad magnética, según su magnetismo, las sustancias se clasifican ¿cuántos tipos? Los que saben cuántos tipos hay, básicamente 3. Una, la que ya dijimos, ¿cómo se llama? Ferromagnética. La otra es la diamagnética y la otra es la paramagnética. Hay subdivisiones, pero esas son las 3 básicas que a nosotros nos interesa para comprender nada más cómo se comporta una sustancia ferromagnética. Entonces acá ponemos 3. Las sustancias ferromagnéticas. Las sustancias paramagnéticas y las sustancias diamagnéticas. Es importante esto para poder comprender y poder diferenciar, ¿no? Si no, no lo compararíamos. ¿Cuál es la característica entonces de una sustancia ferromagnética? ¿Cuál es su característica principal? Si ya lo acabamos de ver. ¿De fierro? Que se puede magnetizar, o sea, se puede emanar, pero así como se puede magnetizar, se puede también desmagnetizar, ¿no? Pues si lo puedo magnetizar, lo puedo desmagnetizar, o lo puedo magnetizar en sentido contrario. Es decir, yo lo magneticé así, este es su norte, su sur, pero lo puedo desmagnetizar y lo puedo magnetizar en sentido contrario. Ahora el norte es acá y el sur acá. Y esto es fácil, ¿no? Pero algunos son muy fáciles, algunos no tan fáciles. O sea, dentro de eso también hay unos que son un poquito duros. Pero la diferencia es que se puede magnetizar más fácilmente que los demás materiales, como las paramagnéticas, ¿no? O sea, las paramagnéticas no se pueden magnetizar. Las diamagnéticas tienen una característica importante, ¿no? Que cuando yo le aplico el campo magnético, los dipolos se orientan en sentido contrario. Es una característica muy interesante. Pero solamente mientras le aplique el campo. Si yo le quito, se vuelve una desordenada. Las paramagnéticas también. Yo le aplico el campo, los dipolos se pueden orientar un poquito por la fuerza del campo magnético. Pero le quito el campo, se desordenaron. No quedaron magnetizados. Las sustancias ferromagnéticas, sí, yo le aplico el campo, los dipolos se orientan en un sentido y le quito el campo, se quieren desordenar, pero no se desordena totalmente, todavía queda un poquito orientado, o sea, queda magnetizado. Eso es lo que significa. Y lo podemos graficar, ¿no? Entonces, de los 3, ¿cuál nos interesa estudiar a nosotros principalmente? Los ferromagnéticos. ¿Y por qué las sustancias ferromagnéticas? Porque ese es el núcleo de los transformadores. ¿Por qué? Porque los núcleos de los transformadores son de esos materiales. Porque lo utilizamos para construir Los núcleos de los transformadores. no solo transformadores, De motores también. no solo motores, en general, lo Imanes. utilizamos para construir Imanes. máquinas eléctricas. Ese es nuestro curso. ¿Bien? ¿Bien? Ese núcleo de fierro lo vamos a estudiar para construir máquinas eléctricas. Entonces, ese fierro, ¿qué está haciendo en la máquina eléctrica? ¿Qué va a hacer el fierro en la máquina eléctrica? A ver. ¿Conducir qué? Flujo magnético. Va a conducir flujo magnético, lo han dicho claramente. ¿Cómo se llama la unidad? Circuitos magnéticos. O sea, vamos a estudiar circuitos magnéticos. ¿Por dónde pasa el flujo magnético? ¿Por dónde circula, no? Vamos a ver después circuito magnético. Pero en realidad una máquina eléctrica tiene un circuito magnético entonces, ¿no? Por donde pasa el flujo magnético. Entonces, la máquina eléctrica, cualquiera que sea, generador, motor, la máquina eléctrica tiene un núcleo de fierro que es especialmente para que circule el flujo magnético.
O sea, cuando ustedes ven el fierro y toda la carcasa, no todo es el circuito magnético. Hay una parte que de repente es un acero por donde pasa flujo magnético, pero es la carcasa, ahí está hecho. Pero hay una parte que tiene que ser para que pase el flujo magnético. Normalmente está laminado, no necesariamente todo es laminado, pero hay una parte. Entonces los que han visto de repente alguna máquina eléctrica, un motor, un generador, un motor, van a ver una estructura adentro y aparte ahí adentro hay unas láminas de fierro que también es por donde circula el flujo magnético, el circuito magnético. ¿Bien? Bien, entonces, sustancias, vamos de frente a las sustancias ferromagnéticas. Sí, sustancia o material ferromagnético. Vamos a dibujarlo así. Cuatro. Bueno, lo he dibujado un cuadradito, puede ser cuadrado, puede ser cualquier forma. O sea, el conjunto de dipolos magnéticos forma una región de dipolos magnéticos, ¿no? Dentro del material. Si todos están orientados en un solo lado, a un solo sentido, ese se llama dominio magnético. Entonces vamos a suponer que estos cuadraditos son como dominio magnético, puede el material ferromagnético. Y si no está magnetizado, los dipolos están orientados al azar. No sé cómo dibujarlo, para allá, para arriba, o sea, al azar. Bueno, no sé bien si me estarás viendo al azar, pero bueno, ustedes lo dibujan porque ya. No sé si estará al azar. Bueno. Al aplicar un campo externo, acá estamos juntos, la misma, ¿no? El mismo material. Le vamos a aplicar un campo externo. Voy a ponerle acá, campo externo. Así. Este campo externo va a hacer que los dipolos se comiencen a orientar. Prácticamente en el sentido del campo. Fíjense, se quieren alinear. Va a depender de la intensidad del campo. Cuanto más fuerte, más se van a alinear. Luego, al retirar el campo externo, lo retiramos, se queda el material solo. Sí, igual. Entonces los dipolos ahora, como no hay campo externo, quieren desorientarse, pero el material ferromagnético no quiere desmagnetizarse. O sea, esa propiedad de no querer desmagnetizarse y no querer magnetizarse, al mismo tiempo no quiere cambiar su propio sentido de orientación, se le llama histéresis. Entonces, esto va a hacer más o menos que quede así. Ya no están alineados, pero igual no quiere desmagnetizarse, igual hay un campo resultante. Entonces ya desapareció el campo externo, pero ahora el material tiene un norte y tiene un sur, o sea, el material tiene su propio campo. Bueno, he dibujado solamente para representar. El número de líneas no me va a indicar nada. Recuerden que cuando ustedes vieron campo, el número de líneas de campo era proporcional a la magnitud, ¿no es cierto? ¿No? En realidad yo debería poner acá más líneas, más líneas. Ya está. Pero aquí queda un campo residual.
Y es más, habían dos formas de medir el campo. ¿Cómo se mide el campo magnético? ¿Cuál era la unidad de medición del campo magnético? Gauss. No. En el sistema internacional, Tesla, ¿qué letras utilizaba? T. E mayúscula. O sea, se llamaba la inducción magnética o densidad de flujo. Eso era B. Entonces, a esto le vamos a llamar B. Acá hay una inducción magnética en el material. Y a la intensidad de campo magnético que le aplicamos externo, le vamos a llamar H. Ahora son diferentes, ¿no? O sea, para poder diferenciar, los dos miden campo, solamente que uno es intensidad de campo, el otro es densidad de flujo. El otro es Tesla, que es Weber sobre metro cuadrado. La intensidad de campo, ¿qué unidades tiene? Amper vuelta o amper vuelta sobre metro, ese es el ángulo, ¿no? Por la luz. ¿Cierto? Amper vuelta sobre metro. Esa es la intensidad. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, para ver el comportamiento de un material ferromagnético, tenemos que ver cuál es la relación pH. ¿Okay? Eso, por eso que utilizamos la curva pH. ¿Cuál es la relación entre H aplicado y cuál es el B que se produce dentro del material? ¿Cuál es la relación? Por eso vamos a utilizar la curva pH. ¿Está claro? ¿Alguien lo entendió? Pregunte. Listo, es lo más importante. Ustedes ya pueden leer entonces sobre el material paramagnético un poquito más, diamagnético un poquito más, pero a nosotros nos interesan los materiales ferromagnéticos. ¿Por qué dijimos? Porque se utilizan para construir ¿qué? Las máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas para construir flujo, para establecer un campo, para producir inducción, para crear voltaje, ¿cierto? Todo eso. Entonces, en las máquinas eléctricas estáticas se llaman, ¿no? Nunca le he preguntado a mis alumnos esto, ahora quiero preguntarle a ustedes, ¿qué cosa está estático? La parte física de la máquina. La parte física de la máquina. La parte física, dice. Claro, la parte física porque de la máquina. Aparentemente veo, no se mueve nada. ¿No? Es estático, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que se mueve entonces? Porque hay algo, es una máquina, ¿no? La corriente eléctrica, la electricidad, la carga se está moviendo a través de ¿dónde? De los conductores. De los conductores, muy bien. ¿Qué más se mueve? El campo, el flujo, muy bien. Ya está. ¿Qué más? El calor. O sea, está trabajando la conducción eléctrica, la parte eléctrica. La potencia. ¿Está trabajando el fierro o no? La bobina. Sí. La bobina. Conduce, pero solamente conduce. ¿Hay trabajo o no? De alguna manera, ¿hay trabajo o no? Sí. ¿Hay energía o no? Sí, se calienta. Porque yo para mover estos polos tengo que invertir energía, ¿no es cierto? Sí. Si es una máquina de corriente alterna, por caso un transformador, por ejemplo, ¿no? En un momento el dipolo está para un lado, después el dipolo está para otro lado. ¿Sí o no? Entonces, este dipolo en el núcleo de un transformador está así, en un lado está así, después así. ¿Sí o no? Porque es alterna la corriente. Y el campo está cambiando de sentido. ¿No? Entonces, nuevamente le pregunto, ¿el fierro trabaja o no trabaja? Ya, entonces de otra manera. Entonces, ¿qué se produce acá? ¿Qué es esto? ¿Qué se produce en el fierro? Movimiento. Hay movimiento. Hay fricción entre las partículas, calor genera. Se genera calor. Genera calor. Ya, entonces la pregunta es, ¿pero hay algún tipo de trabajo? Si quiere le llamamos trabajo negativo. Sí. Pero es pérdida. Es energía. Pérdida. O sea, el fierro se calienta. Efecto Joule, eso es. No es efecto Joule. No. Eso ya no es efecto. El efecto Joule es. El efecto Joule, claro, en el conductor, el efecto Joule propiamente dicho es la energía que se disipa en forma de calor en una resistencia eléctrica, en un conductor eléctrico. Esta generación de calor se está disipando por el fenómeno de histéresis. No lo he puesto por ahí, ¿no? Histéresis es el retraso, ese movimiento. Ese fenómeno que se llama histéresis.
Eso que el campo magnético del material ferromagnético no quiere cambiar, el dipolo no quiere cambiar, eso se llama fenómeno de histéresis. Es decir, el material ferromagnético quiere conservar su estado magnético, igualito como vimos Como una inercia. con una inercia, pero tenía su nombre propio. ¿Se acuerdan que vimos la inducción, ¿no? La inducción magnética, ¿a qué le llamamos? Inductancia, además, por ahí le preguntábamos nosotros. Inductancia. Un cuerpo corriente tiene su campo magnético, ¿no? Si yo quiero aumentar la corriente, hay una oposición, que no es la resistencia, que es otro concepto. Es la inductancia porque el campo no quiere cambiar, no lo deja. Quiero disminuir la corriente, no lo deja disminuir, me demoro un poco porque el campo no lo deja. El campo quiere mantenerse, ¿no? La resistencia es otra cosa, es la oposición al paso de la corriente por el mismo material, ¿no? Su resistividad. Y bueno, esto se llama histéresis. La histéresis del material ferromagnético. No quiere cambiar su orientación, no quiere regresar o no quiere cambiar. Bien, yo creo que ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Se quedó muy interesante, ¿no? Pero creo que vean. Profe, La lista, sí. tanto que he leído acá que son los materiales ferrimagnéticos. También, sí, ferrimagnético. Ferrimagnético. Claro, eso está dentro de la subclasificación de. Hay que ver eso.